Ya estamos en contacto con su alcalde, Daniel Jadue, para conversar sobre este punto. Alcalde, ¿cómo está? Gracias por este contacto. Muy bien, Nicolás, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Primero, sus impresiones sobre esta medida. Usted también había solicitado en reiteradas ocasiones medidas más de fondo con respecto a la situación de COVID-19 en Recoleta. A ver, bueno, la verdad es que yo sigo estando un poco molesto, estoy muy de acuerdo con la medida, pero yo lamento profundamente la discriminación a la cual ha sido sometida nuestra comuna. Lamento que esta medida llegue 400 casos y 4 semanas tarde y que Recoleta haya sido utilizado para paliar los problemas de las cuarentenas que generaron en otras comunas, porque usted comprenderá que haber mantenido Recoleta con normalidad, teniendo La Vega, teniendo el Tirso Molina, colindando con Providencia, Santiago e Independencia en cuarentena, esto era una profecía autocumplida. O sea, la situación que hoy día vive Recoleta, de haber aumentado más de 1.200% sus casos en 3 semanas, se la debemos única y exclusivamente al ministro Mañalich, a su tosudez, al secretismo y a la falta de relación con los alcaldes que no le caen bien, digamos. Sí, alcalde, usted acusa de discriminación. ¿A qué cree que obedece eso, ese punto? A ver, lo primero es que efectivamente aquí había una condición que hacía a Recoleta completamente distinto a todas las comunas en el análisis. Recoleta colinda con 3 comunas que han estado en cuarentena durante 3 semanas y justo en un lugar que es un polo de atracción significativamente importante para toda la gente que de una u otra manera no le hace mucho caso, ¿no?, a estas medidas. Y por lo tanto, habernos mantenido a nosotros sin cuarentena en este tiempo implicaba someternos a un riesgo excesivo. Yo le voy a explicar. Toda la gente que trabaja en la vía pública, los comerciantes ambulantes de Santiago, Independencia y Providencia, se vinieron todos a Recoleta, ¿no? Y efectivamente, además, no tenemos carabineros, no tenemos capacidad de fiscalización, el gobierno nos mantiene en una categoría que no nos corresponde en términos de nuestra dotación de carabineros. Por lo tanto, Recoleta ha estado abandonada y efectivamente ha sido utilizada para proteger a otras comunas. A nosotros nos parece francamente discriminatorio, y vuelvo a decirlo, hoy día yo responsabilizo al ministro de Salud de la situación que tiene Recoleta. Mientras otras comunas aumentaron solo en 50% sus casos en 4 semanas, nosotros 1.200%. Estas medidas las estamos pidiendo desde principios de marzo, ¿no? O sea, perdón, desde fines de marzo. De fin de marzo. Y efectivamente el ministro se hizo el sordo, y la verdad es que la tosudez, la arrogancia, la falta de diálogo, hoy día le pasa la cuenta, y más encima con una hipocresía del porte de un buque, porque sale diciendo con ese tono guerrerista que tanto le gusta a la derecha, porque yo no estoy en guerra con el COVID, yo estoy tratando de administrar una pandemia en mi comuna, no, pero ese lenguaje en donde ahora nos pide que todos nos aliemos contra este enemigo poderoso, tan cruel, como todo lo que le molesta a este gobierno, y nos pide efectivamente que nos dejemos de ser oposición. Acá nosotros cumplimos con un rol fundamental. No es que estemos a favor o no de un gobierno o de una persona. Estamos en contra de las medidas absolutamente insuficientes, tardías, que demuestran el fracaso de las premisas del ministro, de la estrategia del ministro, y que hoy día nos empiezan a poner en una situación muy compleja, porque además se fumó la meseta, se fumó el promedio del ¿Alcalde? 8%, después... Sí, Dígame. sí. Ahora, en lo concreto, a partir del martes a las 22 horas, la comuna entra en una cuarentena total. ¿Cuál es la preparación y también la evaluación que hacen de este cambio? Y también sumando un elemento que usted mencionaba, como comerciantes ambulantes que llegaban, usted dice, de otras comunas y que justamente estaban en Recoleta. Ahora no van a poder estar, y también va a haber una fiscalización relevante que se va a tener que hacer para cumplir esta norma sanitaria. Mira, yo espero que haya la fiscalización que corresponde, como ha habido en otras comunas, porque lo que nosotros hemos visto aquí es un incremento incluso de los delitos en horas de cuarentena y un abandono absoluto por parte del Ministerio del Interior y de Carabineros. Por lo tanto, eso yo espero que así sea, y hay que verlo, pero está en veremos. Nosotros nos hemos venido preparando, nosotros estamos llamando a la gente a no salir de sus casas hace más de un mes, estamos efectivamente llevando los medicamentos, las mascarillas, las canastas de alimentos, todo lo que son nuestros procesos de ayuda para que esto se pueda dar de la mejor manera posible a las casas hace mucho rato.
Nosotros llamamos al cierre de patronato hace mucho rato, prohibimos el funcionamiento de las discotecas mucho antes de que el gobierno tomara las medidas y nos sumamos a la necesidad de suspender las clases que se la impusimos al gobierno y que tanto le molestó al ministro de Salud, y que yo le quiero decir una cosa: si no hubiéramos suspendido las clases en esa época, las cifras hoy día serían mucho peores. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando un poco ciegos gracias al secretismo del gobierno, pero vamos a seguir tratando de colaborar con un gobierno que no quiere colaboración, que nos trata como enemigos, y vamos a tratar de que esto cumpla de la mejor manera posible. Y yo espero que de verdad el gobierno se abra a trabajar con todos los alcaldes y las alcaldesas y no solo con aquellos que funcionan como aplausómetros del gobierno. Uh-huh. Alcalde, dejando un poco de lado la política en este tema, que también es súper importante, estamos de acuerdo en eso, la actitud que han tenido los vecinos con las medidas que ya se han implementado, con la difusión, con la educación por parte del municipio, y que va a ser súper relevante a partir del martes, de cumplir con la cuarentena y entender el objetivo y el fin que tiene esta medida restrictiva. A ver, nuestros vecinos yo creo que se han comportado bastante bien. Han colaborado, han ayudado, se han organizado para llevar alimentos y ayuda a los vecinos que más lo necesitan. Y yo creo que el problema de Recoleta son los casi 15.000 o 20.000 personas de la población flotante que vienen de las comunas que colindan con nosotros y que van precisamente a estos sectores que son tan atractivos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí vamos a tener que fortalecer las medidas, sin embargo, hacer una llamada de atención. Para poder cumplir las medidas de cuarentena necesitamos que también el gobierno efectivamente haga un esfuerzo mayor en términos de la inversión económica para poder paliar esta crisis. Aquí la cuarentena funciona cuando hay un gobierno que decide ir en ayuda a las familias y no en ayuda a las grandes empresas ni de la banca. ¿Alcalde? ¿No? Entonces, aquí vamos a necesitar que haya más medidas para que esto se pueda cumplir en forma. Me parece interesante, profundizo en ese tema porque lo he escuchado de otros alcaldes y alcaldesas, que cuando es necesario aplicar la cuarentena también debe estar involucrada una ayuda a los municipios y a la comuna, ayuda de recursos. ¿Usted cómo ve que se pueda llevar a cabo esta situación? El gobierno ha señalado que desde ese punto de vista ya hay instancias como el ingreso de emergencia para la familia, que está en proyecto de ley, también la situación para el empleo, los bonos. ¿Cómo cree usted que se debería, en lo concreto, desde dejando de lado un poco lo que es la discusión política, pero pensando en los vecinos de la comuna que van a necesitar también una ayuda monetaria para poder enfrentar una cuarentena que puede durar 7 días y que podría prorrogar? Sí. A ver, yo además espero que se prorrogue. Lo que dicen las cifras y las tendencias es que con 7 días esto no va a ser suficiente. Y aquí hay dos temas que son distintos. Primero, la ayuda que ayuda a la gente es completamente insuficiente y tiene que profundizarse y tiene que irse en ayuda de los más desprotegidos. Y segundo, ¿no? Aquí hay un déficit de las arcas municipales, porque gran parte de las medidas que anunció el gobierno, que nosotros estamos de acuerdo con ellas medidas, dañaron los ingresos municipales y no hemos tenido el permiso de ninguna circulación, medida, por ejemplo. Los permisos de circulación, las contribuciones, las patentes, las licencias de conducir. O sea que hay un conjunto de medidas que, si bien son buenas para la gente, han significado un déficit para los municipios, que hemos tenido que incurrir en muchos mayores gastos para ayudar en la pandemia, y efectivamente hasta el día de hoy no hay solución en ello. Yo tengo conocimiento de algunos municipios que ya han dejado de pagar los grandes contratos, los servicios más relevantes. Por lo tanto, si el gobierno no se apura en también ofrecer una solución a los municipios, podríamos en algunas zonas del país vernos con un problema sanitario mucho mayor, porque los sistemas y los grandes contratos, por ejemplo, de recolección de basura, dejaron de operar. ¿Se necesita entonces apurar el tranco en lo que podríamos denominar un rescate para las municipalidades del país, o solamente enfocarlo a aquellas que han estado o van a estar en cuarentena? A ver, yo creo que hay que apurar el tranco para el rescate de todos los municipios, porque más allá de si los municipios entran o no en cuarentena, la crisis económica la están viviendo todos por igual, salvo los 5 municipios que son multimillonarios y que hasta pueden regalar plata si es que así lo estimaran, ¿no? Pero la mayoría de los municipios de Chile, más del 95%, están viviendo una situación bastante compleja. Pero lo segundo es que también hay que ir con más ayuda a las familias y no con esta mezquindad que no vaya más allá del esfuerzo del 7, del 8% del PIB,
cuando sabemos que los promedios en otras latitudes son del 20, incluso mucho más. Entonces aquí se está haciendo un esfuerzo bastante mezquino, y yo lamento decirlo, pero esto es una discusión política, porque es una discusión valórica y es una discusión de principio. O se pone de frente y encima la economía, o se pone la salud. Y aquí tenemos un gobierno que claramente ha privilegiado el no hacer un esfuerzo económico mayor para proteger la gran riqueza en este país, y además el poner la salud en una en un segundo lugar de importancia, incluso no haciendo esfuerzos para tratar a todo el mundo que necesitaba tratamiento. Alcalde Jadwe, también la pregunta que he hecho a otros alcaldes durante los últimos días, la situación que actualmente tiene la comuna de Recoleta sobre la asistencia de salud, la red asistencial, cómo ha ido funcionando y cómo se ha ido también preparando durante todo este tiempo para una situación que ojalá no sea así, pero que podría ser más compleja. Mira, la red asistencial de la comuna ha estado hoy día, uno podría decir, con capacidad ociosa, porque efectivamente mucha de la gente que busca la atención de la salud, de las enfermedades crónicas, de los controles que se han ido postergando, no está yendo al sistema de salud, ¿no? Pero estamos entrando en una fase sumamente compleja por las enfermedades estacionales que vienen y que parten en abril y en mayo, y hoy día empieza ya a verse un flujo mayor. Yo creo que efectivamente vamos a necesitar un esfuerzo sumamente grande, mayor al que han estado haciendo ya los equipos de salud, que están de una u otra manera con una sobreexigencia, y esperamos que se ocupen todas las energías, pero además los recursos que podamos tener. A mí me llamó profundamente la atención que sin avisarnos nos hayan puesto residencias sanitarias en Santa María cuando Espacio Riesgo está vacío. Y no es porque me moleste que estén ahí, yo creo que en todos los lugares... Sí, se va a empezar a ocupar a partir de esta semana, ya lo anunció el subsecretario de Redes Asistenciales. Mire, a mí me llama profundamente la atención, porque además, efectivamente, esto se ha hecho sin ninguna comunicación del gobierno hacia los alcaldes y alcaldesas. Ninguna. ¿Ha notado algún cambio en eso, pensando lo que fue el inicio de esta crisis, donde la crítica transversal, no solamente de alcaldes, digamos, de oposición, sino también del oficialismo, era bastante dura contra la no comunicación que tenía el gobierno? Mira, yo creo que uno es lo que hace, no lo que dice. Y si bien yo reconozco un cambio en el tono del gobierno, la verdad que no han cambiado las actitudes y no han cambiado la forma de relacionarse con el resto del mundo. Uno puede hablar de colaboración y cerrarse completamente a escuchar la opinión de los otros, y eso puede ser simplemente retórica. Y lo que yo veo en el ministro Mañalich es simplemente un cambio retórico que no se ha visto reflejado en acciones concretas que acerquen, ¿no? Y que integren de verdad toda la red de salud que el país tiene. Sí, ¿cuáles serían acciones concretas, alcalde, en ese sentido? Para tenerlo claro. Primero, derivar mayor cantidad de testeos, que estamos pidiéndolos desde que llegamos, para poder salir a buscar a la población. Yo no creo muy cierto esto que se está buscando hoy día, y yo efectivamente creo que hay que hacer un esfuerzo mayor, hay que poner más residencias sanitarias y hay que efectivamente trabajar en conjunto con la salud primaria para que nosotros, en conocimiento de los casos, ¿no?, y en más detalle, y yo lo digo así de claro, no para hacerlos públicos. Mire, en 30 años nunca un consultorio de salud primario municipal ha sido denunciado por violar el secreto profesional, como lo ha querido poner el ministro Mañalich, como una forma de escudarse para seguir actuando con secretismo. Pero a nosotros sería formidable que pudiéramos tener la información para poder contener los barrios, para poder sanitizar, para poder ir en ayuda de las familias que están cumpliendo cuarentena, y para poder además, en algo que es súper importante, ¿sabe qué? El ministro tiene cero capacidad de fiscalizar las cuarentenas en el territorio. En cambio, la salud primaria podría ayudarle mucho para que efectivamente no siguiera llamando a gente que le dice que sí está haciendo la cuarentena con sonido de buses al lado, como él mismo lo ha reconocido, ¿no? Usted apunta a lo que ha sido también la discusión de los alcaldes con el Ministerio de Salud, que es la posibilidad de tener la identificación de las personas que están contagiadas con COVID-19 para poder ayudarlas, pero desde la norma, la ley de pacientes, no es posible eso, es una información que es confidencial y que solamente tienen la autoridad, en este caso la policía. Nicolás, nosotros también somos autoridades. Yo le voy a comentar una cosa. Tenemos más del 60% de los casos completamente identificados, porque son los sistemas de salud primaria los que los derivan. Sí. A nosotros sencillamente nos falta un grupo que no podemos identificar,
por el secretismo del MinSal. Y yo no he visto hasta el día de hoy que se haya filtrado ninguno de los que los sistemas de salud primaria le han derivado al ministro. Por lo tanto, el ministro una vez más miente, como mintió con las vacunas, como mintió con los ventiladores, como mintió con hoy día el sistema de vacunas. Mire, le aviso, todavía no nos llegan las vacunas para terminar de vacunar a los niños. ¿Qué porcentaje se lleva ahí en Recoleta, alcalde? Vamos cerca del 78% y todavía no llegan las vacunas que nos prometieron para la primera quincena de abril. Para la primera quincena de abril, se había Así dicho. es. Alcalde, que quiero ir a un tema también lo estaba comentando con la alcaldesa de Antofagasta solamente hace algunos minutos, que es la situación de conciencia, la conciencia, la responsabilidad de la ciudadanía. ¿Usted nota de que hay un entendimiento de lo que estamos viviendo en los vecinos y vecinas de Recoleta, de que hay que tomar las medidas, el autocuidado, el uso de mascarillas, el lavado de manos cuando es posible, también algo que también es súper fácil de hacer, pero es difícil metérselo en la cabeza, que es el distanciamiento físico? ¿Se está notando eso en la comuna? Mire, yo creo que en todo el país la conciencia ha ido incrementándose respecto de todas las medidas que necesitamos adoptar todos los chilenos y chilenas. Sin embargo, en las últimas semanas ha sido más difícil porque cuando la autoridad sale a plantear un discurso absolutamente inconsistente, confuso, errático, ¿no? Que dice que están dadas las condiciones para volver a los malls, para volver a clases, para volver al trabajo, al otro día se tienen que decir porque salen todos, efectivamente, a hacer una crítica contundente. Cuando el ministro habla de que estamos en una meseta y los casos se disparan, cuando el ministro habla, por ejemplo, ¿no?, de que tenemos todo bajo control y tenemos todo, y siguen comprando camas y siguen comprando ventiladores, es decir, la diferencia y la contradicción entre el discurso confunde también a la opinión pública y hace que lamentablemente algunos relajen la actitud. Pero esto es una responsabilidad principal de la autoridad, que con los discursos va estableciendo esta normalidad. Imagínense que hace 3 días teníamos alcaldes que además no tienen ni siquiera las atribuciones para andar abriendo y cerrando centros comerciales, promoviendo la apertura de mall. O sea, yo encuentro que ha sido de una irresponsabilidad la derecha en general en tratar de imponerle a la sociedad una normalidad nueva y un retorno seguro de los mismos creadores, por cierto, del aula segura, ¿no? Y esto ha terminado generando una confusión a nivel nacional. Alcalde Daniel Jadue, nuevamente gracias por estos minutos y esta conversación con TVN Canal 24 Horas. Gracias a usted.